Hola, el día de hoy vamos a ver el sistema de clavo intramedular tarsus para artrodesis o fusión de tobillo. El sistema consta de un clavo intramedular que es anatómico, color azul, son clavos izquierdos, color dorado, clavos derechos. Tiene en su parte distal 3 orificios para bloquear, 2 al calcáneo y 1 al talo o astrágalo. En la parte proximal tiene 2 orificios que van a bloquear en la tibia. Los tornillos de la parte distal, los que van al calcáneo, son de 6 milímetros. Estos van desde 26 milímetros de longitud hasta 125 milímetros de longitud. De 26 a 80 van de 2 en 2 y de 80 a 125 van de 5 en 5. También viene lo que es la hoja en espiral, que es de un diámetro de 12.5 milímetros y vienen con longitudes desde 45 hasta 100 milímetros con incrementos de 5 en 5. Estos 2 orificios distales, tanto tornillo como hoja, van sobre el calcáneo, de posterior a anterior. Luego tenemos el otro orificio, que es para un tornillo de bloqueo de 5.0. Estos tornillos de bloqueo vienen desde 26 milímetros hasta 100 milímetros de longitud. Vienen de 2 en 2, del 26 hasta el 80 y del 80 al 100 van de 5 en 5. Este tornillo se utiliza para bloquear al talo o el astrágalo. En la parte proximal del clavo, que va sobre la tibia, vienen los 2 orificios, uno dinámico y uno estático, para bloquear la tibia con tornillos de 5.0. El clavo tiene un diámetro distal de 12.5 milímetros y vienen de 10, 12 y 13 milímetros en su diámetro total. Las longitudes del clavo van desde 150, 180 y 240 milímetros. Vienen solamente esas 3 medidas. Tiene un ángulo lateral, el clavo no es recto, es angulado hacia lateral con un ángulo de 12 grados. ¿Esto para qué me sirve? Para darle o mantenerle el valgo natural a la extremidad y darle un soporte lateral en la artrodesis del tobillo. Ahora vamos a ver el tornillo de cierre. Este tornillo de cierre va en la parte distal del clavo y viene un tornillo de cierre cuando ponemos hoja en espiral y otro tornillo de cierre cuando ponemos un tornillo bloqueado. La diferencia entre ambos es que el tornillo de cierre para el tornillo de bloqueo es más largo. Ahora vamos a revisar el instrumental. El instrumental cuenta con una regla radiolúcida que me permite identificar el diámetro y la longitud del clavo. Como lo he dicho anteriormente en otros videos, el diámetro del clavo lo determina el rimado intramedular. Vienen guías roscadas para ubicación del punto de entrada para la colocación de la hoja en espiral. Son guías roscadas de 3.2 milímetros. Tenemos una broca o rímer que es para hacer el rimado distal del clavo. Esta broca es de 13 milímetros y también me sirve para abrir la cortical posterior cuando vamos a hacer el bloqueo a nivel del calcáneo. Siempre esta broca va con su protector de tejidos blandos y tiene un tope hasta donde debemos rimar o fresar. Árbol flexible con sus respectivos rímers intramedulares
para hacer el rimado proximal del clavo. Este set de rimers vienen aparte del set del clavo, hay que adquirirlos individualmente. Tenemos lo que es el arco de inserción y el brazo multidireccional. Tenemos el dispositivo giratorio para los bloqueos distales y proximales, tornillo de conexión canulado, y este me va a ensamblar el clavo sobre el arco de inserción. Ahora lo vamos a ver en la técnica quirúrgica. Tenemos este dispositivo que sirve para realizar un bloqueo dinámico o estático en la parte proximal del clavo. Este tornillo de fijación es el que me permite girar todo el arco o el brazo multidireccional para los diferentes bloqueos. Es muy importante esta pieza, ya que de esto depende que el arco gire libremente y se asegure de igual forma. Tenemos un impactor, en caso de requerir impactar el sistema. Un mango para guías intramedulares. Este es el destornillador o desarmador para fijación del montaje del clavo intramedular. Camisas y guías para los tornillos de 6/5. Camisa y guía para la hoja en espiral. Tenemos el dispositivo que se le adapta al arco de inserción para poder introducir la hoja en espiral. También tenemos dos tipos de desarmadores, uno estándar y otro con autorretención, y podemos montarlo en el perforador para los tornillos que son muy largos. Tenemos el medidor de profundidad para determinar la longitud de la hoja en espiral, el mango para el montaje de la hoja en espiral. Este viene una camisa y un tornillo interno que me va a posicionar o a ensamblar la hoja en espiral. Tenemos las camisas y las guías de broca para los tornillos bloqueados de 5.0 milímetros. Su respectivo medidor de profundidad y un impactor o martillo. Para la técnica quirúrgica del clavo intramedular de artrodesis de tobillo tarsus, el paciente va en una posición de cúbito prono o boca abajo. Esto para maniobrar con facilidad la extremidad inferior y poderle dar posición a la articulación del tobillo y poder trabajar en la colocación del clavo. Previo a la implantación del clavo, debemos hacer una osteotomía en el peroné. Para poder preparar la articulación del tobillo. Limpiar bien la superficie articular de la tibia, lo mismo la del talo o astrágalo, y poder llevar a cabo una buena artrodesis y una futura osteointegración. Una vez realizada la osteotomía y preparada la articulación, tomamos la camisa de tejidos blandos, protector, introducimos la guía para pin de 3.2
y la posicionamos sobre la pared lateral del calcáneo y bajo intensificador de imagen introducimos la guía roscada para la ubicación del punto de entrada del clavo. Debemos tener claro la alineación del tobillo y esta guía debe pasar por todo el centro del talo o astrágalo y por todo el centro de la tibia. Una vez que hemos posicionado la guía roscada, miramos bajo intensificador de imagen, proyección AP y lateral, procedemos a la apertura o el rimado del diámetro distal del clavo. Pasamos la camisa o el protector de tejidos blandos, pasamos la broca de 13 milímetros y vamos a hacer el rimado distal. Vamos fresando la parte distal del clavo hasta el tope que nos indica la broca con la camisa de trabajo. De ahí no va a avanzar más el rimado distal. Retiramos la broca, protector de tejido, la guía y procedemos a pasar la guía intramedular montamos los árboles, el árbol flexible en el perforador y este rimado intramedular me va a determinar el diámetro del clavo. Siempre empezar por la broca más pequeña. Podemos dejar el protector de tejidos, introducimos el rímer y procedemos al rimado intramedular. Siempre empezar con el más pequeño para poder abrir el canal y que no vayamos a hacer una fractura a nivel de la tibia. Una vez hecho el rimado intramedular y que ya tengamos definida el diámetro del clavo, procedemos a hacer el montaje del mismo. Siempre verificando que sea el clavo del lado que estamos operando, en este caso sería una extremidad izquierda, clavo izquierdo que me indica el color azul. Tomamos el tornillo de conexión, posicionamos el clavo y con el desarmador ajustamos el mismo. El clavo tiene unas muescas que se adosan al instrumento de inserción. Ajustamos bien. Tenemos otra opción, introducir este desarmador canulado y con esta llave podemos darle un mejor ajuste al sistema o al montaje. Una vez teniendo este montaje listo, tomamos nuestro arco de inserción e introducimos a través de este el insertor del clavo. Este arco de inserción tiene unas ventanas, tanto anterior como posterior. En ellas se pueden observar unas letras
que me indican cuál va a ser el bloqueo que vamos a utilizar. La M indica para los bloqueos proximales que van en la tibia. Estos van de medial a lateral. La T me indica el bloqueo que va al talo o al astrágalo. Este va posterolateral. Y la P que me indica los bloqueos posteriores. Entonces, en esta posición vamos a arrancar con los bloqueos, y si ustedes observan, la curvatura va hacia la parte lateral. Estamos en una extremidad izquierda, tiene que ir a lateral, como se observa aquí. De ahí, teniendo en la posición P, pasamos nuestro sujetador y lo enroscamos por la parte externa del arco de inserción y en la parte distal. Va a llegar un momento en que no va a ajustar más, tenemos que hacer una leve presión y seguir girando. Ajustamos bien y ya el sistema me queda fijo, no se gira. Ahora sí, procedemos a la colocación del clavo. Vamos introduciéndolo de manera manual. Cuando ya vemos resistencia, podemos introducir un impactor que es canulado, que se adapta al instrumento de inserción, y podemos darle unos martillazos o golpes secos. Podemos retirar la guía para facilitar la impactación. Una vez introducido el clavo, vamos a hacer el bloqueo distal que va de posterior a anterior. Tenemos dos opciones: tornillo de 6 milímetros o la hoja en espiral. Vamos a hacer primero la opción del tornillo y posteriormente vamos a realizar con la hoja en espiral. Si va a ser el tornillo, tomamos la camisa que dice AB, tomamos la guía de broca que dice C, junto su trocar para realizar el montaje de este. Entran hasta el fondo y lo posicionamos sobre el orificio que dice espiral. Podemos impactar para que marquemos la entrada de la broca. Retiramos el trocar y procedemos a la perforación con la broca de 5.0. Perforamos hacia la parte anterior y vamos a verificar con la guía intramedular de que efectivamente la broca está dentro del clavo. Vemos que está dentro de la broca. Retiramos. Retiramos la guía con el medidor de profundidad. Vamos a determinar la longitud del tornillo. Aquí vemos la longitud.
Una vez medido, determinada la longitud del tornillo, procedemos a la colocación del mismo a través de la camisa de trabajo. Podemos hacerlo de forma manual o podemos usar la pieza de desarmador o destornillador montada en el perforador. Lo ideal es hacerlo manual para sentir que está agarrando bien el tornillo sobre el hueso. Aquí por defecto del hueso vemos como el tornillo entra directamente en el orificio del clavo. Ahora vamos a hacer la demostración con la hoja en espiral. Para la colocación de la hoja en espiral tenemos lo que es la camisa D y la guía D. Hacemos el montaje, cerramos aquí para que termine de bajar bien y procedemos a colocarla sobre el orificio del arco de inserción que dice espiral. Después procedemos a poner una guía roscada de 3.2 milímetros, que es la que nos va a dar el camino o la orientación por donde va a ir la hoja en espiral. Una vez posicionada el pin guía, retiramos la guía, la camisa y procedemos a medir la longitud de la hoja con nuestro medidor de profundidad. Y se va a posicionar sobre la cortical posterior del calcáneo. Y acá nos indica la longitud de la hoja. Una vez hecho esto, posicionamos de nuevo la camisa y hacemos la apertura de la cortical posterior del calcáneo con la fresa o la broca. Ella va a tener un tope, no va a pasar de ahí, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que cuando vayamos a impactar la hoja se nos vaya mucho más fácil a través del hueso. Ahora vamos a montar la hoja en espiral en su mango. Viene la camisa, tornillo interno o sujetador, y la hoja trae dos muescas que van a encajar perfectamente sobre la camisa. Ajustamos la parte interna, podemos ayudarnos con la llave y queda el montaje de la hoja. Con la guía posicionada, retiramos esta camisa, ponemos el dispositivo de inserción para la hoja en espiral, ajustamos sobre el arco de inserción y a través de este vamos a pasar nuestra hoja. Va a entrar girando y va a llegar a un punto en que no avanza más. Ahí entra la parte del impactor para que ésta vaya avanzando y vaya girando. Si ven aquí, la camisa va girando poco a poco a medida que va entrando la hoja. Va a llegar un punto en que no va a avanzar más porque ya estamos chocando con la cortical posterior del calcáneo. Una vez puesta la hoja, aflojamos el mango interno
y posteriormente retiramos la camisa. Después de esto retiramos nuestra guía y ya procedemos a hacer el bloqueo siguiente, que es más proximal a donde entró la hoja en espiral. Una vez puesta la hoja en espiral o el tornillo más distal del sistema Tarsus, procedemos a colocar el tornillo siguiente, que está por encima del último. Para esto debemos tener la camisa C con la guía de broca C. También viene su respectivo trocar. Para la colocación donde dice locking, que es para el tornillo de bloqueo de 6-0. Retiramos trocar, perforamos llegamos a la cortical anterior, retiramos, la guía y con el medidor de profundidad determinamos la longitud de el tornillo. Como estos tornillos son largos normalmente, podemos utilizar el desarmador sin mango. Lo montamos en el perforador y procedemos a su colocación. Vamos introduciéndolo lentamente hasta que veamos que quede sobre la cortical posterior del calcáneo. Retiramos y paso siguiente es realizar el bloqueo del talo o del astrágalo. Cuando vemos que hace ese sonido, nuestro arco ya queda suelto. Entonces, como el bloqueo del talo es de posterior y lateral, vamos a dirigir nuestro arco hacia la parte lateral, hasta enfocar la letra T del talo en la ventana del arco. Cuando vemos esa letra, apretamos dispositivo de bloqueo y ya nuestro arco va a quedar otra vez fijo. Posterior a eso, vamos a utilizar la camisa C con su guía de broca B. Con una broca de 4.2, perdón, vamos a hacer la perforación para la colocación del tornillo de 5.0. Vamos a la primera cortical, ya estamos en la segunda.
pasamos ambas corticales y a través de la camisa usamos el medidor de profundidad que nos va a determinar la longitud de este tornillo. Procedemos a montar, ya sea en el mango manual o en el de anclaje rápido, nuestro tornillo de 5.0 milímetros. Ahí queda nuestro tornillo en todo el talo o astrágalo, y una vez hecho este, volvemos a soltar nuestro dispositivo de bloqueo y vamos a buscar ahora la letra M, que es para la tibia. Recuerden que la tibia va de medial a lateral, por ende no la vamos a avanzar hacia la izquierda, sino que la avanzamos hacia este lado. Aquí tenemos la M. Vamos a girar la tibia para ver los bloqueos. Una vez ya hecho el bloqueo distal, tanto los dos póstero anteriores y el del talo o astrágalo, que es posterolateral, vimos cómo movimos el arco hacia la letra M, ¿sí? Como se muestra aquí en la ventana, y ya vamos a hacer el bloqueo proximal, que van de medial a lateral. Tenemos la guía C con la guía de broca B. Nuestro clavo fue de 240. Tenemos aquí el bloqueo distal de 180 y 240. Tenemos el bloqueo dinámico y estático que aplica para todos los clavos, y tenemos el bloqueo de 150 para el clavo corto. Vamos a hacer primero el bloqueo dinámico o estático. Con este dispositivo podemos seleccionar la opción del bloqueo. Si pongo el dispositivo de esta forma y el orificio de este va hacia la parte proximal, quiere decir que es un bloqueo dinámico. Si yo pongo el dispositivo con el orificio orientado hacia la parte distal, quiere decir que es estático. Vamos a realizarlo estático. Una vez puesto el dispositivo, ponemos la camisa C con la guía de broca B. Con la broca de 4.2, perforamos la cortical medial de la tibia. Ahí pasamos la primera y vamos a pasar la segunda. Con nuestro medidor de profundidad determinamos la longitud. Una vez determinada la longitud del tornillo, procedemos a la colocación de este. A través de la camisa de trabajo pasamos y ajustamos. De esta forma va a quedar nuestro tornillo de bloqueo proximal, de estático. Si queremos realizar el otro bloqueo, posicionamos igualmente la camisa
nuestra guía y procedemos a la perforación de ambas corticales. Y realizamos los pasos como en el tornillo anterior: medidor y posteriormente tornillo de bloqueo. Ya cuando hemos realizado todos los bloqueos, quitamos el montaje desde la parte distal, soltamos nuestro tornillo de conexión y quitamos en bloque todo el arco y sistema de introducción del clavo. Una vez retirado todo el montaje, procedemos a la colocación del tornillo de cierre para la hoja en espiral. Este me va a bloquear la hoja y va a evitar que migre de su posición final. Adicional, evita que se introduzca parte ósea o fibrosa sobre la rosca del clavo para una futura extracción. Y aquí vemos cómo queda nuestros tornillos mediales, los posteriores y el orificio del talo que iría aquí. Y quedó nuestra artrodesis de tobillo. Ahora, habíamos hecho una osteotomía de peroné. Con una placa tercio de caña la fijamos con tornillo para que vuelva el peroné a quedar en su posición original.